Buen día, jóvenes, bienvenidos al curso de legislación comercial y tributaria. Bueno, en esta semana, jóvenes, vamos a dar a conocer un poco lo que es, ¿no? A qué se refiere ilícito tributario, ¿no? Ilícito, hemos escuchado ilícito tributario, delito tributario, infracciones tributarias, ¿no? Entonces, vamos a conocer un poco más. Entonces, también dentro de ello, como les vuelvo a decir, encontramos infracciones, sanciones y delitos, ¿no? Vamos a conocer un poco más. Cuando hablamos de infracción y delito, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ambos conceptos? Quizás nos parezca el mismo, ¿no? O quizás tengamos claro, ¿no? En el campo tributario, la primera se regula por el Código Tributario, ¿no? Es decir, las infracciones, ¿no? Están dentro, ¿no? Estipuladas dentro del Código Tributario y el delito tributario a través de la Ley Penal Tributaria, ¿ya? Entonces, ahí partimos, ¿no? Entonces tenemos que las infracciones están reguladas por el Código Tributario y el delito está, ¿no? A través de la Ley Penal Tributaria. Podemos definir también el ilícito tributario como toda acción u omisión contraria al ordenamiento tributario, ¿no? Sancionado por norma expresa, es decir, también todas las sanciones están dentro de la normativa, ¿no? Por el Código Tributario. Por ejemplo, presentar reiteradas declaraciones rectificatorias es un caso, ¿no? Típico de ilícito, pero también las abstenciones, es decir, no declarar, ¿no? Pueden constituir figuras ilícitas, ¿no? Como el caso, ¿no? De la no presentación, ¿no? Entonces nos dice también que no toda acción u omisión será considerada ilícita, sino solo aquellos actos u omisiones que contravienen el orden normativo, es decir, aquello no con la finalidad de disminuir, o sea, lo ha hecho con otras intenciones, ¿no? Con la intención de pagar menos impuesto, con la intención de perjudicar o de beneficiarse también puede ser, ¿no? Entonces, ¿para qué más nos dice? El ilícito tributario es un concepto genérico, ¿no? Y que se puede clasificar en dos especies. Tenemos ¿no? Dentro de ilícito tributario tenemos delito tributario e infracciones tributarias. La forma práctica de reconocer, ¿no? En la legislación es tan simple como ubicar a los delitos tributarios en las leyes tributarias penales especiales o códigos penales generales, mientras que las infracciones, ¿no? Se encuentran dentro del manual de infracciones administrativas, ¿no? O el código tributario, ¿no? Que es lo administra la SUNAT, ¿no? Entonces la SUNAT son aquellos quienes, ¿no? Detectan las infracciones y te sancionan, ¿correcto? Vamos, ¿qué más nos dice del delito tributario? Son aquellos que fundamentalmente lesionan derechos individuales y sociales, ¿no? De los ciudadanos. Así, por ejemplo, ¿no? El no pago de los tributos por doble facturación afecta el derecho individual de cada contribuyente, pues debe soportar junto al resto de los contribuyentes la carga tributaria generada por los ingresos evadidos, ¿no? Además, se origina una competencia desleal, ya que los productos y o servicios no del evasor obtienen una clara ventaja, ¿no? Indebida. Entonces, por ejemplo, ¿no? Como les decía, ¿no? Por ejemplo, si por ahí hacemos una declaración rectificatoria o ¿no? No pagamos, ¿no? Es decir, hacemos maniobras, ¿no? Son maniobras negativas, ¿no? Negativas que, como dicen, ¿no? Le sacan la vuelta a la ley con la finalidad por ahí, ¿no? De facturar ¿no? De conseguir doble facturación o registrarlo dos veces para que no nos pueda deducir el impuesto o ¿no? el IGB, ¿no? Entonces, a nosotros, bueno, al momento de disminuir el impuesto, entonces, ¿no? Nos disminuye esa obligación, entonces, por ende, quizás podemos, ¿no? Poner precios más bajos, ¿no? A los productos que estamos vendiendo. Pero ello ya, pues, ¿no? Afecta tanto a, ¿no? A los demás contribuyentes porque ya existe una competencia desleal a base, ¿no? De la evasión tributaria, ¿no? Asimismo, los delitos se llevan a cabo mediante fraude, es decir, mediante engaño, ardid o astucia, ¿no? Justamente lo que manifestábamos. Una conducta típica es la obtención de beneficios o ventajas tributarias, simulando circunstancias inexistentes, ¿no? Que constituyen un requisito para la obtención del beneficio. Por ejemplo, ¿no? Muchas veces se dedican a la compra de facturas, ¿no? Entonces, aquellas empresas que realizan compras de facturas con la finalidad de reducir su impuesto a la renta anual o también con la finalidad de reducir ¿no? el IGB, el crédito, ¿no? O usarlo como crédito fiscal, ¿no? Ellos, pero bueno, generan, ¿no? Benefician, ¿no? Benefician, ¿no? Los contribuyentes obtienen beneficios tributarios, ¿no? Ventajas tributarias, pero de manera, ¿no? Que está lesionando, ¿no? De manera ilícita, ¿no? Lo está llevando como un delito tributario. Ejemplo,
no efectuar, ¿no?, una declaración o no determinar correctamente la obligación tributaria atenta contra el orden de la actividad administrativa, pues impide la función de la administración de conocer, entre otros datos, la base imponible que permitan posteriormente fiscalizar, ¿no?, determinar o cobrar a los deudores tributarios, ¿no? Entonces, muchas veces existen contribuyentes, ¿no?, que ocultan, ¿no?, que ocultan simplemente o le dan como anulado, hacen su denuncia por pérdida, pero han facturado. Entonces, ¿no?, el hecho de no declarar, pues, ¿no?, no determina una base imponible, ¿no?, para el cual se va a calcular el impuesto a la renta. Entonces no va a existir una obligación. Pero la SUNAT, ¿no?, en el afán de fiscalizar, pues ahí, ¿no?, todo ha hecho ver, ¿no?, que ha perdido, ha puesto su denuncia, pero efectivamente pues ha hecho o sea, una astucia, ¿no?, una maniobra, un tipo de engaño, ¿no?, hacia la administración tributaria. Determinación de la infracción. Entonces, ¿cómo la infracción será determinada en forma objetiva y sancionada administrativamente, ¿no? Entonces, claro, se detecta y se sanciona, ¿no?, en otras palabras, con penas pecuniarias, por ejemplo, comisión de bienes, internamiento temporal de vehículos, cierre temporal ¿no?, de establecimientos u oficinas profesionales independientes, ¿no?, y suspensión de licencias, también permisos, concesiones u autorizaciones vigentes otorgadas por el Estado, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, el hecho de no otorgar un comprobante de pago, ¿no?, ¿cuál es la sanción? Es el cierre temporal, ¿no?, del establecimiento, ¿no? Ahí, por ejemplo, que se están transportando los bienes, ¿no?, unas mercaderías, pero no tienen sus comprobantes respectivos, no tienen su factura, no tienen su guía de remisión, su guía de transportista, entonces se comisa los bienes, ¿correcto? Entonces, esas son, ¿no?, las infracciones que se determinan y obviamente la sanción también, ¿no?, que se puede otorgar, ¿no? Facultad sancionadora. Entonces, esta facultad, bueno, está establecido en el Código Tributario, entonces en el cual, ¿no?, hace referencia, ¿no?, que la administración tributaria, es decir, la SUNAT, ejerce en forma discrecional. Este término, jóvenes, ustedes van a escuchar bastantes veces, ¿no?, repetidas veces, cuando existe una fiscalización o cuando la empresa que están ustedes administrando esté en un proceso de fiscalización. Entonces, ¿qué quiere decir, no? Entonces, lo cual se permite que el ente fiscal, ¿no?, pueda sancionar o no las infracciones tributarias, aplicando criterios de oportunidad o conveniencia de su función administrativa. Por ejemplo, durante esta época ¿no?, de pandemia, ¿qué es lo que ha establecido, no? Le ha establecido la SUNAT de acuerdo a su facultad discrecional que tiene. Entonces, ¿no?, en esa facultad sancionadora que tiene, ha optado por no sancionar a aquellos contribuyentes que hayan declarado fuera de plazo, que no hayan enviado sus libros o registros contables por ¿no?, el tema del estado de emergencia. Entonces, es decir, ¿no?, la SUNAT tiene esa facultad, por ejemplo, ¿no?, de utilizar, ¿no?, su criterio, ¿no?, así, ¿no?, su criterio discrecional, ¿no? Entonces, va a decir, va a evaluar y puede ser, ¿no?, en esta oportunidad, por ejemplo, ¿no?, esa es la primera oportunidad que está haciendo, no te voy a sancionar. Claro, esta facultad, jóvenes, se va a emplear cuando no está normado, es decir, cuando, por ejemplo, exista, cuando dice, ¿no?, a la tercera oportunidad se cierra, ¿no? O sea, es el cierre, a la tercera vez, o la primera, la segunda, ¿no?, se cierra, por no otorgar comprobantes de pago, se da el cierre, ¿no?, definitivo, cierre parcial del establecimiento, pero en este caso también, ¿no?, puede tener la facultad, por ejemplo, de sancionar, la facultad de cerrar el establecimiento o la facultad de sancionar con una multa, ¿no? Por ahí es una facultad discreción, ¿no?, la facultad que tiene, ¿no? Así, ¿no? El fiscalizador o la SUNAT, ¿no?, tiene esa facultad de evaluar, ¿no?, así de evaluar en qué situación, cómo cómo ocurrido los hechos, y por ahí, pues, ¿no?, puede entrar este tema, ¿no?, de la facultad discrecional. Entonces vamos a concluir que los ilícitos tributarios, ¿no?, constituyen la manifestación del derecho tributario, ¿no?, teniendo esto como consecuencia que el ilícito tributario se convierta en un ilícito penal, entonces, en donde el Estado es el encargado de castigar toda persona que busque alterar el ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, recuerden, ¿no?, que se puede, ¿no?,
¿no? El ilícito tributario se puede ¿no? Se convierte en un ilícito penal. Entonces ya es, ahí sí ya no existe pena de cárcel, ¿no? Entonces existen, ¿no? Muchos contadores o gerentes o propietarios de empresas que se han ido a la cárcel, ¿no? Solamente por lo que han, bueno, porque han hecho, ¿no? El tema de falsificación de facturas, ¿no? Declarar facturas falsas. Entonces, ahí tenemos dentro también del ilícito tributario las infracciones, ¿no? Las infracciones ilícito tributario administrativo, proveniente de incumplimiento de las obligaciones tributarias, ¿no? Proveniente de una interpretación económica errada. Y los delitos, ¿no? El ilícito tributario penal se encuentra tipificado por el Código Penal o las leyes, ¿no? Especiales, ¿no? Que requiere la presencia de dolo. Bueno, jóvenes, ¿no? Eso ha sido un pequeño concepto, lo que ¿no? se puede conocer, ¿no? ¿no? Las facultades de la administración tributaria, ¿no? Las infracciones, sanciones, ¿no? Y los ilícitos tributarios. Bueno, jóvenes, muchas gracias, ¿no? Esto ha sido todo por esta semana.